Todo el mundo cree saber la respuesta. Si quieres éxito global, necesitas inglés. Suena lógico. Durante años, fue verdad. Hollywood, medios internacionales, distribución, todo giraba alrededor de un solo idioma. Pero entonces ocurre algo extraño. Las series turcas empiezan a conquistar el mundo. Y no lo hacen a través del inglés. Lo hacen por otro camino. Más silencioso, pero mucho más amplio. Al principio, parece una coincidencia. Un éxito en América Latina, otro en Europa del Este, pequeñas audiencias en distintas regiones. Pero pronto deja de ser casualidad. Y ahí aparece la verdadera pregunta. ¿La industria turca realmente prioriza el español, el ruso y el francés sobre el inglés? La respuesta no es tan simple, porque esto no va de elegir un idioma. Va de entender cómo funciona el mundo ahora. Durante décadas, el sistema era claro. Un centro de poder, un idioma dominante, una ruta única hacia el éxito. Pero ese sistema empezó a romperse. Primero, el contenido en español comenzó a dominar regiones enormes. Después, K-pop demostró que ni siquiera necesitas compartir idioma para crear fandom global. Y mientras todos miraban esos cambios, Turquía construía algo diferente. No intentó competir en inglés. Construyó rutas paralelas. Y aquí es donde todo se vuelve interesante. Si miras el mundo hispanohablante, entiendes por qué. Millones de espectadores en América Latina, España, comunidades en Estados Unidos. Pero no es solo tamaño. Es conexión, historias familiares, romance intenso, emociones profundas. Elementos que no necesitan traducción perfecta. Solo necesitan sentirse reales. Y ahí, las series turcas encajan sin esfuerzo. Pero justo cuando parece que ese es el núcleo del éxito, aparece otra capa. El mundo ruso, un espacio completamente distinto, culturalmente diferente, narrativamente diferente, pero con algo en común, la profundidad. Audiencias que valoran lo psicológico, lo lento, lo introspectivo. Y de repente, el estilo de Şeşkin Özdemir, contenido, emocional, silencioso, no solo funciona. Destaca. Pero la historia no termina ahí, porque luego entra el francés. Y aquí es donde muchos subestiman el impacto. No siempre es el mercado más grande, pero sí uno de los más influyentes culturalmente. Francia, África francófona, partes de Europa. Audiencias que valoran estética, narrativa, identidad visual. No solo quieren ver una historia, quieren sentir que tiene forma. Y otra vez, sin forzar nada. La compatibilidad aparece. Ahora aquí viene el giro que cambia toda la perspectiva. Esto no significa que el inglés haya perdido importancia. Sigue siendo clave, sigue siendo la puerta a Hollywood, a los medios globales, a la visibilidad internacional más tradicional. Pero ya no es la única puerta. Y eso cambia completamente el juego. Porque la industria turca no está ignorando el inglés. Simplemente no depende de él. Entendió algo antes que muchos. No todos los caminos llevan al mismo lugar. Y lo más importante, no todos los públicos están en el mismo camino. En lugar de concentrarse en el mercado más competitivo del mundo, expandió su contenido hacia donde ya existía conexión. América Latina, Oriente Medio, Europa del Este, Asia del Sur, diferentes idiomas, misma estrategia. Llegar donde la emoción ya tiene sentido. Y aquí es donde la posición de Şeşkin se vuelve clave. Su actuación no depende de grandes diálogos. Depende de lo que no se dice. Miradas, pausas, tensión interna. Cosas que sobreviven al doblaje. Porque ese es otro punto que cambió todo. Hoy, el idioma original ya no es un muro. Es solo el punto de partida. Un espectador en México escucha la voz doblada. Otro en Rusia vive la historia en su idioma. Otro en Francia conecta con subtítulos, diferentes idiomas, misma emoción, y eso elimina la mayor barrera que existía antes. Pero el cambio más profundo no es técnico, es estratégico, porque ahora la pregunta ya no es, ¿qué idioma es más importante? La verdadera pregunta es, ¿dónde está tu audiencia y cómo llegas a ella? Cada idioma representa un mundo, un mercado. Una forma distinta de consumir historias.
Y las carreras más inteligentes no eligen uno. Los conectan todos. Pero ignorar esto tiene consecuencias. Si un actor persigue solo el mercado en inglés, entra en el espacio más saturado, más competitivo, más difícil de penetrar. Mientras que al expandirse hacia múltiples regiones, construye algo más sólido, más estable, más diverso. Y aquí es donde todo encaja. El futuro del entretenimiento no será dominado por un solo idioma. Será multilingüe, multipolar, descentralizado. Diferentes centros, diferentes audiencias, diferentes rutas al éxito. Y en ese sistema, Sezgin Özdemir no necesita elegir entre inglés, español, ruso o francés. Porque su crecimiento no depende de un idioma. Depende de cuántas culturas puede alcanzar su actuación. Y esa es la parte que cambia todo. El éxito global ya no pertenece al idioma que hablas, sino a la emoción que logras transmitir. Y esa, no necesita traducción.